Ok, voy a hacer entonces nada más ese de el primero que tuvieron duda para que quede claro cómo fue, cómo se debió de haber hecho. Bueno, entonces tenemos aquí, no, este archivo no es tabla origen. Es que creo que ya borré el archivo ese que, creo que es este tabla origen. A ver, tabla origen, aquí está. Ok, entonces era en insertar tablas, tabla dinámica. Lo vamos a insertar, bueno, ¿de cuál? De la tabla uno. Vemos que esté seleccionada toda. Y en hoja de cálculo existente. Bueno, vamos a una nueva. Entonces ahí tenemos ya nuestra tabla dinámica. Nada más hay que agregarle los campos. El ejercicio nos dice que muestre los artículos vendidos por el agente Pedro. Entonces vamos a poner agente. No, no eran filtros, era en filas. Por el agente Pedro y filtramos a Pedro. De una vez, conforme vayamos agregando, vamos filtrando. Entonces ahí está Pedro. Los artículos, entonces lo vamos a poner en valores. Y nos dice que, no, más bien al revés, perdón. Los artículos aquí y el importe acá en valores. Ahí va. Entonces únicamente me muestra lo de Pedro porque yo ya filtré a Pedro. Ese es el primer paso, ¿no? El agente Pedro. Ahora agregar las rutas 11, bueno, ruta lunes y ruta miércoles. Entonces voy a agregar acá donde dice ruta, lo arrastro y lo pongo hasta arriba. Acuérdense que aquí sí importa el orden o la jerarquía. Pero entonces primero es a la gente, después es la ruta. Entonces agente debe de quedar arriba y la ruta abajo. Pero bueno, como sea, ahí lo que queremos filtrar es la ruta. Entonces, la ruta seleccionamos ruta lunes y ruta miércoles. Entonces vamos a poner ruta lunes y ruta miércoles. Ahí está. Entonces únicamente me muestra la ruta lunes y miércoles de Pedro. Ahí está la ruta lunes de Pedro y la ruta miércoles de Pedro. ¿Sí? Cualquiera de las dos fórmulas está bien. Que primero se ponga Pedro y después las rutas 11 y 12. Perdón, la ruta lunes y la ruta miércoles. Y finalmente en el año 2013. Ahorita aquí me muestra pues de todos los años. Yo pudiera ver entonces la fecha acá en columnas y me muestra todos esos datos. Pero lo que quiero es la misma fecha que me la muestra aquí arriba. Y entonces tenemos que hacer una agrupación especial. Doy clic derecho en la parte de fecha, donde está mostrándose por fecha, en la parte de arriba, clic derecho, y le doy a agrupar. Le doy a agrupar aquí desde qué fecha hasta qué fecha. En el ejercicio me dice que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2013. Y que me lo agrupe por trimestre. Dice ordenados por trimestre. Entonces, aquí debo de seleccionar la fecha de inicio y fecha de término. Y finalmente, que me lo agrupe por trimestres. Le doy a aceptar y ya está. Ahí ya me aparece ordenado por trimestres. Y primero me lo pone, me lo agrupa todo lo que sea antes de la fecha del 1 de enero del 2013, me lo agrupa. Y después ya me lo va agrupando por trimestre lo que yo necesito, que es entre el 1 de diciembre, el primer trimestre, después el segundo trimestre, tercero y cuarto. Y ya después me pone todo lo después del 31 de enero, del 31 de diciembre del 2013.
Entonces aquí lo que a mí me importa pues únicamente son estos 4 trimestres de Pedro, de la ruta lunes y de la ruta miércoles. Entonces con que me hubieran hecho así su tablita tal cual, ya con eso era más que suficiente. Y acuérdense, la tablita la pueden agregar en una hoja, en una sola hoja, y en la hoja pues le ponen el número del ejercicio. Por ejemplo, aquí está en la hoja 3, le doy cambiar nombre, le pongo ejercicio 1 para yo identificarlo, pues también que ustedes identifiquen cuál es. Entonces me entregan su archivo de Excel con la hoja que dice ejercicio 1, yo la reviso y digo, a ver, ¿cómo tiene su tablita? Veo si efectivamente filtró como le pedí, si efectivamente pues está mostrando los datos que pedí. Aquí pues no importa si me muestra a lo mejor primero el agente y después del agente me muestra la ruta, porque pues aquí realmente lo que está pidiendo, o sí está mostrando más bien lo que está pidiendo, que es la ruta miércoles y la ruta lunes, y únicamente del agente Pedro, y únicamente de esas fechas de ese año, del 2013, que están ordenadas por trimestre. Un año tiene 4 trimestres, pues ahí están los 4 trimestres, y ahí me están mostrando la información, dice ruta lunes y miércoles, y únicamente de Pedro. Aquí podemos ver únicamente Pedro. Si por ejemplo en su ejercicio me entregan algo parecido, pero me aparece por ejemplo el agente José Luis, pues ahí ya está mal porque pues no está filtrando realmente lo que yo necesito. Ya me está metiendo datos ahí que son innecesarios. Entonces no sé si más o menos quede clara la duda. Sí, solamente que al momento de usted mandar la fecha, a usted se le abre automáticamente el trimestre y por eso era mi duda, porque en mi laptop no se pone en automático el trimestre. Sí, de hecho, pues, puede que se ponga o que no se ponga, por eso tú al momento de darle a agrupar, te da la opción aquí de tú agrupar si quieres agrupar por meses, por días o por trimestres o incluso por años. Ya nada más tú debes de verificar que realmente esté seleccionada la casilla trimestre, que es la que estoy pidiendo en el ejercicio. Ah, ok, muchas gracias. Por nada. Sí, y entonces, pues los demás ejercicios pues son similares, ¿no? Ya ahí lo que tienen que hacer pues es lo mismo, ir creando las tablas dinámicas y de hecho les puse aquí un ejercicio de prueba, de ejemplo, que igual que pide los datos por el agente José Luis de la ruta 25 Almanza y en el año 2013, que es muy similar al que acabamos de hacer. Y le puse la captura de la imagen de la tabla dinámica de cómo sería el resultado, de cómo quedaría. Que muestra pues igual únicamente el año 2013. Aquí no muestra por trimestre, aquí únicamente muestra todo el año. Dice todo el año de 2013, únicamente del agente José Luis García y únicamente de la ruta Almanza. Entonces así es como quedaría la tabla dinámica del ejemplo 1. Y acá puse también cómo quedarían los campos, es decir, los parámetros que lleva, cómo los voy ordenando. Que primero pongo hasta arriba la fecha, después el agente, después la ruta y después el artículo, para que ustedes se vayan dando una idea de cómo es, por si no quedó claro cuando explicamos los ejemplos, pues que fueran viendo cómo es como queda. Entonces ya más o menos con eso, pues si no han terminado los demás ejercicios, pues ahí que los entreguen. Y bueno, les hice la asignación el día de hoy ahí en Teams. Se me pasó a hacerla la vez pasada, pero pues ya ahí está. La fecha límite de entrega, déjenme ver qué día le puse. Creo que fue el domingo. A ver. Fecha límite el lunes 31. O sea, todavía tienen todo el lunes para hacerlo. Ya que pues esto es desde la semana antepasada, lo de las fórmulas de Excel, eso ya deben de haberlo tenido, o ya lo deberían de tener. Y a lo mejor los ejercicios ahorita con el que explicamos, pues ya que queda un poquito más claro, pues ya a lo mejor es más fácil realizar esas tablas dinámicas de los ejercicios 2, 3 y 4, porque ya realmente el ejercicio 1, pues ya ahorita lo acabamos de hacer. Entonces ya únicamente van a ser 3 ejercicios. Obviamente puedes incluir el 1 que acabamos de hacer, pero ya si ven ahí el video de la clase, pues ya queda un poquito más claro. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda antes de continuar? Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por ahí,
les adelanté también en el grupo de WhatsApp que vamos a ver lo que son macros. No sé si alguien quiera participar y que nos comente qué son las macros, para qué sirven o qué fue lo que leyeron por ahí que, que investigaron. ¿Alguien que quiera participar? A ver, Camila. Bueno, yo entendí que son como una herramienta de Excel que graba todo lo que haces en el archivo y que además se pueden como ejecutar las veces que quieras. Ok, muy bien. A ver, Jessica Saraí. ¿Sí está por ahí Jessica Saraí? Ay, profe, sí estoy, nada más que se me había Sí. trabado mi micrófono. A ver, te Bueno, yo escuchamos. en Excel pues nos ayuda a automatizar las tareas que hacemos, ¿no? Entonces son instrucciones que se quedan guardadas dentro de un archivo de Excel para ser ejecutadas ya después de tiempo cuando las queramos como necesitar o así, bueno, así le entendí. Ok. Bueno, a ver, antes de continuar, por ahí vi que levantó primero la mano Marco. ¿Algo más que sea diferente a lo que ya mencionaron tus compañeras, Marco? Bueno, pues de lo que tengo algo así un poco más diferente es que un macro nos ayuda a automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente. Ok, muy bien. Bueno, los demás por ahí que levantaron la mano, gracias. Ahorita vamos a explicarlo y ahorita vemos si todavía hay más chance de que participen. Bueno, entonces, como mencionaron sus compañeros, aquí vamos a ver qué es y para qué sirve una macro. Entonces, de manera de introducción, dice que una macro es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial, es decir, se van ejecutando paso por paso. Primero se ejecuta una instrucción, seguida de otra y así sucesivamente. Además de que una macro puede ejecutar a otra macro para así lograr crear estructuras complejas o operaciones más complejas. También nos dice que para programar estas macros se necesita un lenguaje de programación, el cual se llama Visual Basic, y específicamente en Excel, Visual Basic para aplicaciones. Su abreviación pues es VBA, y dice que Excel cuenta con un editor que permite editar y crear macros, es decir, podemos también modificar alguna macro ya existente, y cuenta con una herramienta que es como un grabador para poder ir grabando pues la serie de instrucciones que nosotros previamente vamos haciendo sin la necesidad de escribir ningún código. Entonces vamos a aprender a programar ciertas acciones sin ni siquiera saber nada de programación. Esa es una de las características importantes que tiene esto de utilizar macros. Bueno, ¿para qué me sirve una macro? ¿Me ayudas a leer? A ver, Leslie Martínez. Sí, profe. ¿Para qué sirve una macro? Permite automatizar ciertas tareas o actividades que son de algún modo repetitivas, crear tablas dinámicas o algún tipo de acción sobre un archivo de Excel. Permite generar resultados de manera automática sin necesidad de escribir fórmulas o funciones en las celdas y permite crear funciones personalizadas con nuestros propios atajos de teclado. Control más Shift más B. Ok, muchas gracias. Sí, entonces como aquí dice, pues permite a nosotros mismos crear algunas funciones que nosotros podemos personalizar. Por ahí Excel ya por defecto tiene algunos atajos para hacer ciertas acciones. Es decir, por ejemplo, si queremos, no sé, justificar el texto de una celda o ciertos atajos que a lo mejor pues yo también me incluyo, no me los sé todos o la mayoría, pero ya vienen predefinidos, es decir, una combinación de teclas, como por ejemplo pulsar la tecla control seguido de la tecla D, pues hace alguna acción, o así diferentes tipos de combinaciones. Entonces nosotros al momento de grabar una macro podemos personalizar y agregar pues las combinaciones de teclas que nosotros querramos. Adicional, pues que nos permite automatizar ciertos procesos o tareas que generalmente realizamos.
Es decir, imagínense el día de mañana que ustedes estén trabajando pues en una empresa y que todos los días tengan que enviar un reporte. El reporte consiste pues en que tienen que analizar la base de datos de ventas realizadas del día anterior y que pues que ustedes deben de hacer ciertos procesos para, por ejemplo, mostrar los resultados o, por ejemplo, trabajar con cierta información o ciertos procesos que requieran actividades que son muy repetitivas, y el realizar una macro pues nos permite automatizar ese proceso, que únicamente sea de manera automática, nos permite ahorrar tiempo y pues sin necesidad de estarlo haciendo nosotros de manera manual. Bueno, dentro de las ventajas, pues como ya comentábamos, es que se permite realizar más rápido los reportes y de una manera automática. Nos protege de evitar o cometer errores al momento de estar capturando o realizando alguna actividad. Nos permite crear funciones personalizadas, como ya comentábamos, poner alguna función que nosotros queramos específicamente que realice una cosa en específico. También, pues, por consecuencia, nos permite ahorrar tiempo al momento de ejecutar nuestras actividades, y también nos aumenta la productividad del usuario. Es decir, alguien que sabe utilizar macros o que tiene ya diferentes macros creadas, pues le permite aumentar su productividad al momento de realizar sus actividades. Y finalmente, pues optimizar un proceso o tarea. Bueno, para empezar a trabajar con macros necesitamos habilitar una opción especial, una herramienta especial en Excel para poder trabajar. Entonces vamos a tener que ir al programa de Excel, abrirlo. Y bueno, por ahí les compartí un archivo, el cual se llama... No, creo que no se los he compartido. Déjenme se los comparto. Ejercicios de macros. Entonces, para que me hagan favor ahí de descargarlo y abrirlo. Es el que yo ahorita también voy a trabajar aquí. Entonces, aquí está, ejercicios de macros. Ahí está, ya tenemos el archivito. Y bueno, aquí yo ya tengo habilitada esa opción de programador. Ustedes muy probablemente todavía no lo tengan. Entonces, para empezar a trabajar con macros, primero necesitamos habilitar ese modo especial o esa nueva característica que aparece en la barra de herramientas en la parte de arriba, la cual se llama programador. O dependiendo de la versión de Office o de Excel que tengan, a lo mejor aparece como modo desarrollador. Entonces, cualquiera de las dos, ya sea modo programador o modo desarrollador. Y para activarlo, pues también ahí puede que cambie un poquito las opciones, pero realmente es en archivo, después en la parte de opciones, luego una parte que diga algo relacionado con personalizar barra de herramientas y cinta de opciones, y ahí les debe de aparecer alguna casilla que nos permita habilitar o deshabilitarla y que diga programador o desarrollador. Entonces yo, por ejemplo, aquí, en esta versión, es aquí en Excel, preferencias, y hay una opción que dice barra de herramientas y cinta de opciones. La selecciono y aquí hasta abajo hay una casilla que dice programador. Aquí mi Excel por defecto estaba deshabilitada, entonces yo tengo que habilitarla, seleccionarla y darle guardar. Al momento de darle eso, pues ya se me va a activar acá arriba la pestaña de programador. No sé si ya por ahí les apareció la fórmula, los que me vayan siguiendo, o quieren que lo vuelva a explicar más despacio. Bueno, igual estas se las comparto de una vez. Ahí está. Entonces, ya dependiendo de la versión que tengan, pues deben de buscar la opción. También pues varía, por ejemplo, el sistema operativo y eso, pero realmente ya sea que esté en archivo, en propiedades o configuración, debe de haber una opción que diga algo de barra de herramientas, como dice aquí. Opciones, personalizar barra de herramientas dentro de Excel. Ya sea que esté en archivo, configuración o opciones o directamente aquí en Excel. Yo lo está en preferencias o en ajustes
y ya está la ventana, la opción de barra de herramientas y cintas de opciones. Y ahí pues ya, programador. O en caso de que no les aparezca, pues pueden buscar ahí en Google cómo habilitar modo programador en Excel. Por ejemplo, si tienen la versión 2016 o dependiendo de la versión que tengan, pues ahí les pueden decir cómo. Entonces, me espero poquito o continuamos. No sé, ahí los que me vayan siguiendo. No sé si los que me van siguiendo por ahí ya lo encontraron o me espero poquito. Maestro, ¿esto Yo es ya para pude, activar el profesor. macro? Ok, ya pudiste muy bien. Por ahí me decía que si podía, ¿qué, perdón? Que si eso es para activar el macro, o sea, Sí. para que nos aparezca nada más. Ajá. Dentro de la pestaña de programador, pues ya nos da la opción de grabar macro. Entonces, sí o sí se necesita activar para poder utilizar macros. Si no activamos esta pestaña oculta de programador, no vamos a poder utilizar macros. O al menos que dependiendo de la versión de Excel, ya por ahí tenga en algunas de las herramientas o de las ventanas una opción de grabar macros. No estoy bien seguro si necesariamente se ocupa, pero creo que sí. Es por eso que primero necesitamos habilitar esa opción de programador. Les digo, aquí pues ya depende de cómo sería. Entonces, aquí dice que puede ser programador o desarrollador y así es como nos aparecería. Profe, ¿podría repetirlo un poco más lento? Sí, claro. Entonces, bueno, nos vamos aquí en la opción de Excel. Yo aquí tengo la opción de preferencias, pero puede que ustedes tengan una opción que diga configuraciones o opciones dentro de su programa de Excel. Ahí ustedes deben de buscar una opción que diga barra de herramientas y cintas de opciones. Bueno, aquí podemos incluso a lo mejor ver un video tutorial de otra versión de Excel, pero bueno, es básicamente los mismos pasos. Dice, en la pestaña de archivo, vaya a opciones, personalizar cinta de opciones. En la cinta de opciones y pestañas principales, active la casilla programador. Entonces puede ser que le pongamos más específico, por ejemplo, no sé si la mayoría está usando Windows. Por ejemplo, poner opciones de programador, Excel, Windows 10. Bueno, creo que es el mismo tutorial, entonces ahí está. Igual, si no les aparece como a mí, pues basta con que lo busquemos. Entonces, archivo, opciones, nuevamente, archivo. Bueno, aquí en este caso no aplica lo de archivo, porque aquí si le doy dice configuración de página o propiedades, eso me abre otra ventana que pues eso realmente no me interesa, no tiene nada que ver con la ventana que yo estoy buscando. Entonces, en mi opción o en mi caso es en la pestaña de Excel y en el apartado de preferencias. Pero aquí lo que yo estoy buscando pues es una que diga barra de herramientas y cinta de opciones. Y ahí pues hasta abajo ya aparece lo que es la de programador. Ya les digo, en caso de que pues ahí no encuentren lo que no sea el mismo menú, pues basta con que busquen ahí cómo habilitarlo para su versión de Excel en específico. Profe, ¿Mande? pero creo que la opción de macros también aparece en vista, ¿no? Ah, ok. No sé si nos quieras Bueno, no compartir sé. pantalla. ¿A ti ya te apareció por ahí? Sí, así me enseñaron a mí. ¿Profe? Aparece en vista del lado derecho. Ah, sí. Bueno, sí, entonces si ya les aparece ahí en vista, sí, aquí Profe, se mande. a mí me aparece una pestaña llamada desarrollador.
Ya aparece la opción como macros. Sí, es esa, desarrollador o programador. Es la misma que estamos tratando de habilitar. O si les aparece Ok. como su compañera, que dice en vista, grabar macro también. Con eso es más que suficiente. Sí, cualquiera de las dos. Sí, la mayoría les aparece ahí en vista, grabar macro, pues ya le hicieron y ya no es necesario habilitar eso de programador. A mí me parece vista de desarrollador, es esa. Ajá, sí, habilítala ya para que te aparezca grabar macros. Bueno, entonces vamos a continuar para no quitarles más su tiempo. Ya si por ahí no lo logran encontrar, pues ya acabando la clase me pueden por ahí preguntar por mensaje privado y ya por ahí los apoyo. Entonces, ya una vez habilitados los macros, vamos, bueno, aquí antes de empezar a grabar una macro, nos dice que debemos de guardar el archivo con la extensión XLSM, que significa o que es para libro de Excel habilitado para macros. Entonces, ¿cómo se guarda eso? Nuestro archivo que yo les pasé, si se fijan, tiene una extensión. ¿Qué extensión tiene? XLSX, que es como la extensión o el formato de Excel. Si se fijan, por ejemplo, el archivo de PowerPoint tiene una extensión diferente, dice PPTX. El de Word tiene otra extensión, tiene, por ejemplo, la extensión W, algo con W, no recuerdo aquí bien cuál, no me aparece. Entonces, para identificarlo, bueno, pues ahí, para guardar el archivo con esa extensión, basta que le demos en archivo, guardar como, y seleccionemos lo que diga libro de Excel habilitado para macros. Necesitamos guardar el archivo con esa extensión. Y se abrevia o el archivo, la extensión es XLSM. Entonces lo guardamos con ese formato y ya basta que le pongamos aquí el nombre. Yo le voy a poner ahí ejercicio, igual el mismo nombre, nada más cambiarle la extensión. Eso viene aquí en la presentación que les acabo de pasar. Y listo. Entonces ahora sí ya podemos empezar a trabajar. Bueno, aquí el archivo tiene varios ejercicios. Vamos a empezar a hacer pues de uno en uno. Entonces el primer ejercicio nos dice que grabe una macro que te lleve a la hoja ejercicio número 2 y seleccione toda la base de datos, además de que le vamos a asignar un atajo de teclado, el cual va a ser las teclas Control Shift D. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la parte de grabar una macro, seleccionamos cualquier casilla, aquí no importa la casilla que esté seleccionada. Primer paso, grabar una macro. Se nos abre una ventana de diálogo. Aquí vamos a poner varias opciones. La primera es ponerle el nombre a esa macro. Yo le voy a poner ejercicio 1 y se llama, bueno, acá está, ir ejercicio 2. Entonces le voy a poner un nombre más específico. Ir ejercicio 2. Aquí también una cosa importante es que no se puede poner espacios. Es decir, nosotros el nombre no le podemos poner espacio, a pesar de que sí nos permita, no debemos de ponerle espacios. Podemos reemplazar el espacio a lo mejor con un guión bajo o con un guión medio o únicamente poner letras mayúsculas y minúsculas. La primera letra de otra palabra con la mayúscula y las demás en minúsculas. Entonces esa es la primera regla, poner todo junto sin espacios. La segunda opción que tenemos es en dónde vamos a guardar esa macro. Si únicamente queremos guardar esa macro dentro de este libro, es decir, dentro de este archivo que yo estoy creando de ejercicios macros, o en un archivo nuevo, o guardarlo de manera permanente en mi programa de Excel. Si yo le doy libro de macros personal, esa macro va a estar guardada para todos los archivos que yo abra, es decir, se va a quedar permanentemente en mi programa de Excel. Ahorita me interesa únicamente para este libro porque pues lo que vamos a hacer únicamente pues es para ir a una hoja en específica de este libro y seleccionar
la base de datos que está en esa hoja. Y después tengo la opción para poner el atajo del teclado. Dice método abreviado. Aquí yo puedo especificarle, dice que es con la combinación de teclas Control-Shift-D. Pongo aquí yo lo que es la letra D. Si yo lo pongo con D minúscula o con D mayúscula, me pone diferentes opciones. Aquí yo necesito ponerle con la D mayúscula. Y al momento de ponerle la D mayúscula, me pone otro atajo, otra combinación de teclas, que en este caso dice que es Control mayús D. Ahí también basta con que probemos, por ejemplo, cuál es la que realmente se habilita, porque a pesar de que dice que es Control mayús D, el mayús es para hacer referencia a la tecla Shift, que de manera física en su teclado pues es la tecla que tiene una flechita hacia arriba, esa es la tecla Shift, no la tecla de mayúsculas. Entonces, esa es la combinación que va a quedar. Control Shift D, a pesar de que aquí diga que es con la de mayús. Entonces, le voy a dar a aceptar. Y ahí ya está grabando lo que es la macro. Ya está grabando, entonces, a partir de aquí yo voy a realizar una serie de acciones o una serie de pasos que son los que se van a guardar y que cada que yo ejecute esa macro se van a ejecutar de manera automática. Para yo saber que se está grabando, me aparece aquí un iconito, un cuadradito, un icono con un cuadrado que dice que se está grabando una macro en este momento. Haz clic aquí para detener la grabación. Todavía no tengo que detener la grabación porque todavía no hago nada. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a la hoja de ejercicio número 2 y seleccionar toda la tabla. Aquí voy a seleccionar toda la tabla y, por ejemplo, le voy a agregar algo adicional. En este caso le voy a poner todos los bordes. Esa acción que hice le doy detener macro y ya se creó grabada mis instrucciones. ¿En qué consisten mis instrucciones? Pues en hacer lo que hice, que fue ir al ejercicio número 2, seleccionar toda la tabla y ponerle todos los bordes. Entonces, me voy nuevamente a mi hoja número 1 y aquí lo que voy a hacer es crear un acceso directo. Bueno, más bien, activarlo mediante la combinación de teclas que es Control Shift D. Yo en el teclado estoy en la hoja ejercicio número 1, voy a pulsarle Control Shift D. ¿Y qué fue lo que pasó? En automático me manda la hoja número 2, de ejercicio 2, y me selecciona toda la tabla y me pone la tabla con todos los márgenes. Incluso aquí yo pudiera a lo mejor cambiar el formato pues para verlo mejor, por ejemplo ponerle un borde así, no sé, estar en la hoja, en cualquier hoja, digamos en ejercicio 6, y pulsar la misma combinación de teclas, que en este caso va a ser Control Shift D, y en automático se activa esa macro o ese programa que ya creé y me vuelve a hacer lo mismo que yo hice, que es mandarme a la hoja número 2 y seleccionar toda la tabla y la tabla ponerle esos bordes, todos los bordes. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro en qué consistió esa macro? Sí, profe, yo lo estoy haciendo y sí. Ok, alguien que se haya atorado, que tenga duda, que quiera que lo repita o todo claro. Bueno, ahorita vamos a ir haciendo ejercicios cada vez más complejos y igual si tienen duda, pues me van diciendo. Entonces ya quedó grabada esa macro con un atajo. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice que graba una macro que filtre la base de datos para que muestre solo los registros de las sucursales Lima o Arequipa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, y además dice que grabemos ahora otra macro que elimine el filtro. Y adicional, que se deben ejecutar cada una macro con un botón. Entonces, esas son las instrucciones. Ya sabemos grabar una macro, vamos a hacer ahora 2 macros y aparte ponerle un botón. Ya no va a ser con una combinación de teclas, sino con un botón que vamos a crear también. Entonces, para crear una nueva macro, primero necesito, aquí es otra cosa que deben de tomar en cuenta, seleccionar la casilla, cualquier casilla que sea fuera de la tablita,
porque si seleccionamos la casilla que esté dentro de la tablita, al momento de grabar la macro, no va a entender que esa instrucción se está realizando. Entonces, como regla general, antes de empezar a grabar una macro, seleccionar una casilla que no sea la tabla que queremos manipular. Entonces, nuevamente voy aquí en la parte de programador o de vista y voy a darle en grabar una macro. Me abre nuevamente el cuadro de diálogo. Le voy a poner ahora el nombre que dice filtrar tabla, le voy a poner. Filtrar tabla. Que se guarde también en este libro. Y aquí el método abreviado es opcional. Aquí ahorita ya no le voy a poner un método abreviado. Incluso le puedo agregar una descripción. A lo mejor filtrar la tabla por sucursal Lima o Arequipa. Entonces se filtra la tabla y ya se empieza a grabar mi macro. ¿Cómo me doy cuenta? Pues aquí me aparece nuevamente el iconito de que se está grabando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar la tabla. Aquí yo tengo dos formas de seleccionar la tabla. Una es pues arrastrar toda la tabla y seleccionarla. O únicamente seleccionar cualquier casilla de la tabla y dar la combinación de teclas Control Shift asterisco. Se los pongo aquí en la conversación. Control más Shift más asterisco es para seleccionar toda la tabla. Tenemos, entonces ya que una vez tenemos seleccionada toda la tabla, vamos a filtrar por sucursales Lima o Arequipa. Entonces nos vamos a datos, ya sabemos cómo filtrar. Seleccionamos la opción filtro y seleccionamos sucursal Arequipa y Lima. Y ya cerramos ese filtro, ya creamos eso y ahora le damos en detener macro. Ya se detuvo la macro y ahora dice que, bueno, nuestro ejercicio decía que ahora hacer otra macro que elimine el filtro. Entonces ahora vamos nuevamente a grabar otra macro. Otra cosa importante que hay que mencionar es, por ejemplo, las instrucciones que se graban en una macro es únicamente todo lo que cambia dentro de mi hoja o dentro de mis casillas. Es decir, si yo por acá selecciono más opciones y eso no lo graba. Únicamente va a grabar los cambios que se realicen dentro de mi hoja, dentro de mis casillas. Entonces voy a grabar una nueva macro. Nuevamente programador, grabar macro. Y ahora le voy a poner el título de borrar filtro. En este libro, sin combinación de teclas, sin descripción, le doy a aceptar. Ya está grabando y lo que tengo que hacer es nuevamente seleccionar toda la tabla. Puedo seleccionarla con Control Shift asterisco. Selecciono toda la tabla. Me voy a datos. Le doy borrar datos. O borrar filtro, perdón. Y finalmente le doy detener macro. En eso consisten mis dos macros. La primera es filtrar y la otra es quitar el filtro. Y ahora el siguiente paso es ejecutarse. ¿Cómo puedo ejecutarlas? Con un botón. Me voy aquí a la pestaña de programador y hay un cuadrito que dice botón o crear botón. Por ahí les debe de aparecer esa opción. Botón, que es control de formulario dentro de programador, o no sé si les aparezca a lo mejor también dentro de vista. Dentro del programador, entonces botón, lo seleccionamos y cambia el cursor. Ahora el cursor es como una crucecita. Y ahí al momento de seleccionar cualquier parte de la casilla donde quiero colocar mi botón, se me abre nuevamente una ventana donde yo voy a ponerle el nombre a mi botón. Es decir, ese botón yo quiero que tenga el nombre de filtrar tabla. Bueno, más bien me permite seleccionar de todas mis macros que tengo creadas, cuál es la que yo quiero ejecutar cuando el usuario pulse en ese botón que apenas voy a crear. Entonces va a ser de filtrar tabla. Le doy aquí aceptar y ya está mi botón. Sin embargo, dice botón 1. Yo puedo cambiarle nombre únicamente seleccionando el texto. Ese botón lo selecciono
Bueno, lo selecciono y me crea el filtro. Pero aquí para cambiarle el nombre, basta con que le dé doble clic. Puedo yo editar el nombre. En este caso sería ponerle filtrar tabla por sucursal. Ahí está. Entonces, ya tengo yo como ese botón para habilitar esa macro, para ejecutar esa macro. Ahora tengo que crear otro botón para quitar ese filtro. Nuevamente, nada más basta con que vaya a la pestaña de programador, la opción de botón, selecciono el botón y selecciono en qué parte quiero agregar ese botón. Puedo agregarlo abajo de la tabla, a la derecha, aquí no importa donde lo quiero poner, porque una vez que lo creo lo puedo yo mover a donde yo quiera. Entonces doy clic ahí en cualquier parte y ahora la macro que quiero activar es la que se llama borrar filtro. Entonces es por eso que es necesario cuando creamos una macro especificar con el nombre, saber qué es lo que hace, pues porque ya cuando tenemos varias macros, pues a lo mejor no sabemos cuál era la macro que hace qué cosa. Entonces aquí la que queremos utilizar es la que se llama borrar filtro. Le damos a aceptar y aquí le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner pues borrar filtro de mi tabla y ya lo puedo yo el botón activar y ya se quita en automático el filtro. Filtrar, me filtra la tabla y se me agrupa únicamente con Lima y Arequipa, y borrar filtro, pues ya me aparece mi tabla completa. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de hacer el ejercicio número 2, el cual me pide filtrar y borrar filtro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuevamente le dan aquí en filtrar, ya está filtrado y le dan nuevamente en filtrar? Puede que les aparezca un mensajito de error, un mensajito de que a lo mejor un error que les diga pues que quiere realizar cierta acción cuando ya está realizada. Eso también es común. A ver si, este es el que les comentaba. Ese mensajito aparece porque dice que ocurrió un error al realizar cierta acción. Es decir, yo pulsé el botón de borrar filtro, pero ya no tenía ningún filtro. Entonces, de alguna manera, pues el programa me está diciendo que ocurrió un error al momento de deshacer un filtro porque ya no había ese filtro. Aquí basta con que le demos en finalizar, ya que si le damos en depurar, se nos abre una ventana que es ya como la parte de Visual Basic del programa que comentábamos, que es el que nos sirve pues para hacer toda la parte de programación, pero nosotros no sabemos programar, entonces pues ahorita no eso, ni siquiera le tenemos que mover. Basta con que cerremos esa ventana o ese programa de Microsoft Visual Basic, pues que es el que nos hace toda nuestras macros. Eso no, nosotros pues no sabemos usarlo, no, realmente no nos interesa. Entonces basta con que cerremos ese Visual Basic y ya. Entonces si les llega a pasar al momento de ejecutar una macro, les aparece ese error, pues ya saben a qué se debe y cómo cerrarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? Profesor, ¿Sí? yo sí tengo una duda. Ajá, te escucho. Es que a mí no me aparece lo de archivo y, ¿cómo se llama? Y Excel cuando lo abro. Entonces, Para no sé. el modo programador. Sí, para poder poner el programador. Bueno, aquí les digo, ya depende de su programa. Tendrían que buscar esa opción. No les aparece aquí como Excel, debe de estar dentro de archivo, una opción que diga configuración o propiedades o algo así relacionado. Por ejemplo, Sí, yo pero aquí es tengo. que no me aparece ninguno de los dos, no sé dónde los puedo encontrar. ¿No quieres compartir pantalla? Sí, permítame. Ok. Ok. Es que abro el Excel y Ajá. no me aparece así como ustedes.
A ver, vete a... En el archivo donde dice File. Ajá. Y abajo donde dice Options. Option. Ah, ya, ok. Ujú. Y ahí debe de aparecerte algo que te diga... Bueno, primero podemos ponerlo en español si quieres, o no sé si, si te acostumbras a decir en inglés, pero si no, búscale la opción ahí donde diga... Ok. Ok, espérame. Es que el programa en sí está en inglés. Ok, sí, no hay problema. Entonces Sí. puede que esté la opción ahí en general, ya nada más busca la opción que buscamos. La opción que se llama algo de lo que les compartí ahí en el PowerPoint, que se llama, déjate digo el nombre, barra de herramientas y cinta de opciones. O la opción de programador. Choose startup options. Y si no, vete donde diga Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar. Ahí debe de estar una casilla. A ver, dale hasta abajo. A lo mejor ahí te aparece el modo programador. Me aparece View Macros nada más. Ah, a lo mejor es ahí. A ver, púlsale ahí. Y ya dale OK. A lo mejor con eso ya te aparece. Ok, pero me lo pone... Ah, pues te lo habilita de otra forma. Y ya esa ya al momento de darle ahí, ya puedes tú crear el nombre, dónde lo quieres poner, si le quieres poner a lo mejor un atajo. Y ahí lo podrás crear. Ok, pero es que también me apareció aquí, pero sería para hacer el botón. ¿Cómo? Esa es mi pregunta más bien. ¿Cómo hacer los botones si no tengo aquí lo del programador? Porque aquí me sale lo de macros. Ajá. Pero no me sale lo de, pues, el programador para hacer los botones. A ver, dale ahí en insertar, a lo mejor ahí aparece. Sería buscar ahí el iconito del botón, o si no, pues sí, buscar la forma de habilitar el modo programador. Es que no, bueno, no lo veo. Entonces vuelve otra vez en File y vamos a ver si está por ahí. Ok. File Options. Ok. Y debe de haber algo ahí igual. No sé si a lo mejor en Quick Access Toolbar. Y por ahí a lo mejor buscar algo que diga de developer o... Programador o desarrollador, ¿verdad? Dice que se llama. Sí. Sí, mira, ¿qué te parece si ahorita acabando la clase lo revisamos para igual no seguir quitando más tiempo de la clase? Sí, Y por con mucho favor. gusto lo revisamos. Igual me conecto con la otra compu de Windows y a lo mejor por ahí para si por los demás tienen a lo mejor el mismo problema, pues sea más fácil. Sí, por favor. Ok. Gracias. Por nada. Bueno, entonces seguimos con el ejercicio número 3. Aquí igual lo que sigue pues ya es un poquito también, un poquito repetitivo, pero sí por ahí ya el ejercicio 5 se complica. Entonces, el ejercicio número 3 nos dice que graba una macro que ordene la base de datos alfabéticamente por sucursal. Después, otra macro que ordene alfabéticamente por apellido. Igual que se deben ejecutar cada una con un botón. Entonces, para crear una macro, necesitamos seleccionar primero una casilla que no esté dentro de la tabla, porque si no, no va la macro a reconocer que esa instrucción que estamos seleccionando la tabla. Entonces seleccionamos aquí una casilla por fuera, nos vamos a grabar macro. Aquí va a ser filtrar por sucursal y aceptar. Entonces selecciono mi tabla, selecciono toda la tabla, me voy a datos, filtrar, ordenar y ordenar por qué. Es por sucursal y aceptar. Y detenemos la macro. Sí, únicamente fue, los pasos de la macro fue seleccionar la tabla y filtrarla por apellido. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a grabar una nueva macro
pero ahora voy a filtrar por apellido. Bueno, primero fue por sucursal, ahora va a ser por apellido. Entonces, nuevamente, en programador, grabar macro. Es ordenar apellido. Y selecciono mi tablita con el atajo Control Shift asterisco, selecciono toda la tablita, datos, ordenar y por apellido. Le doy aceptar. Finalmente termino de grabar y ya tengo mis dos macros grabados y ya nada más es agregar el botón. Programador, insertar botón. Y selecciono en dónde quiero insertar el botón. Y entonces selecciono mi macro que es filtrar sucursal y le doy a aceptar. Ya nada más al botón le cambio el nombre. Filtrar sucursal y listo. Si selecciono filtrar sucursal, me lo filtra ordenadamente por sucursal. Primero está la A, después la C, la L. Y para agregar el otro botón, voy aquí nuevamente en botón, selecciono dónde quiero agregarlo y ahora es filtrar por apellido. Bueno, ordenar apellido. Aceptar. Y pues basta nomás que le cambie el nombre. Ordenar apellido. Entonces si le doy clic, pues ya me lo ordena ahora por apellido. De manera ascendente, es decir, primero la A, B, C. Y aquí se puede apreciar pues que me lo está ordenando por apellido o por sucursal. ¿Sí? Entonces con eso pues ya terminamos el ejercicio número 3. Si se fijan pues ya es un poco repetitivo. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 4. Dice que graba una macro que aplique un formato condicional de tal manera que los registros de la sucursal Arequia tengan un relleno verde. Aquí vamos ahora a aprender a insertar un formato condicional. ¿Cómo podemos poner un formato condicional? En la opción de inicio hay una opción que diga formato condicional y crear nueva regla. Esa regla aquí nosotros podemos establecer que aplique un cierto formato a una celda. Es decir, que por ejemplo esa celda cumpla con una fórmula, que esa celda únicamente si tiene valores únicos o duplicados. Ahí nosotros podemos seleccionar diferentes opciones. La que nos interesa pues es una que diga nueva regla clásico. Bueno, ahí lo que queremos es hacer que aplicar una regla, una fórmula. Y la fórmula sería que igual a en la casilla D. Bueno, aquí tenemos que ponerlo, es aquí un poquito diferente. Acuérdense que el signo de pesos es para poner de manera relativa, es decir que en la casilla sucursal, que es la columna D, entonces pongo con el signo de pesos y le estoy diciendo que toda la casilla D lo va a comparar. Si existe algo que se llama Arequipa, pues que me le ponga un relleno verde con texto oscuro. Esa formulita la voy a copiar porque todavía no estoy creando la macro. Pero si le doy a aceptar, ahí me dice que tuve un problema con la fórmula. Entonces, bueno, vamos a empezar a grabar esa macro. Entonces, vamos a programador, grabar macro. Ahí está grabando la macro. Le voy a poner formato condicional. Y empezamos a grabar. Selecciono mi tablita. Me voy a inicio. Formato condicional. Nueva regla. Y ahora sí, la regla que yo quiero aplicar es que, por ejemplo, dice que aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto en específico, que contiene, aquí podemos ponerle, por ejemplo, texto en específico que contiene, y aquí le podemos, por ejemplo, poner Arequipa, es decir, que únicamente me va a seleccionar las celdas que tengan el título de Arequipa, y el formato que me va a aplicar va a ser un formato en relleno color, relleno verde con texto verde oscuro, el cual quedaría algo así. Si le doy a aceptar, ahí está ya el formato. Y adicional a mi macro le voy a decir que me ordene o que me filtre esos resultados.
Entonces me voy a filtro y ya sabemos filtrar nosotros también. Le vamos a dar por color de celda verde claro. Y con eso terminamos nuestra macro. Le damos en grabar macro. Terminar de grabar, detener la grabación. Ahora el otro macro sería pues deshacer eso. Entonces, nuevamente, programador, grabar macro. Sería limpiar formato condicional. Damos a aceptar. Seleccionamos toda la tablita. Nos vamos a datos. Borrar filtro. Nos vamos a inicio. Formato condicional. Borrar reglas. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y detenemos la grabación. Entonces ya están los dos que me pide, las dos macros. Una para aplicar un formato condicional y otra para eliminarlo. Basta que agreguemos nuevamente los botones, como ya lo sabemos hacer. Entonces es formato condicional, aceptar. Aquí ya no le voy a poner el título, ya sabemos cómo. Botón, selecciono el otro y limpiar formato condicional. Ahí está. Si yo le doy al primer botón, me aplica el filtro. Si le doy al segundo botón, me aplica y me quita el filtro. Entonces, bueno, esa era una opción del formato condicional que ustedes pueden usar. Aquí realmente no importa exactamente qué, si queremos aplicar un formato condicional a una tabla, a una celda, es decir, lo que hace esa opción del formato condicional es que nosotros podemos crear una regla para poder seleccionar de un conjunto de casillas, pues algo, o buscar dentro de las casillas, algo que coincida con algo. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, nos dice que aplicar formato a las celdas que contengan un texto en específico, una celda en blanco, algún error, o que no tenga errores, o que el valor de la celda esté entre un valor, entre un rango de valores. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todas las casillas que tengan a lo mejor los valores entre el 100 y el 200, pues aquí tengo que estar, es como una opción de, una manera de filtrar. Por ejemplo, que sea igual a algo en específico, por ejemplo, aquí que sea igual por ejemplo, algo que se repita a días y aplicar un texto, por ejemplo, texto rojo, aceptar. Y ya lo que hace, pues, es buscar dentro del conjunto de celdas, pues, que haga. Pero realmente aquí lo que nos interesa, pues, es aprender a utilizar las macros. Eso del formato condicional, realmente si le sale o no, pues, no es tan importante. Lo que importa, pues, es que sepamos hacer las macros. Obviamente, pues, sí es importante que a lo mejor nos pongamos a investigar esto de qué es formato condicional, cómo aplicar ciertas reglas y eso. Y finalmente, el ejercicio número 5. Ya es un poquito más complicado, para lo cual les puse aquí una serie de pasos para poder hacer ese ejercicio. A pesar de que lo voy a explicar, es un poquito por ahí medio confuso. Entonces, por eso decidí primero mejor pasarles las instrucciones, por así decirlo. Entonces, para hacer el ejercicio 5, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice que grabemos una macro que proteja el área de la base de datos, de tal forma que no se pueda modificar el contenido y que se mantengan desprotegidas las celdas en blanco. Es decir, que de alguna manera me proteja mi tabla para que nadie pueda alterar los datos, únicamente que pueda pues agregar en las celdas en blanco. Eso también es muy común, que tengamos nosotros nuestra base de datos y pues de alguna manera que esté protegida para evitar que se alteren y se modifiquen esos datos y que nuestra base de datos siga manteniendo esa integridad de la información. Y luego nos dice que graba otra macro para que quite esa protección. Entonces, pues es fácil. Crear una para bloquearla y otra para desbloquearla. Pero aquí no va a ser con botones. Aquí va a ser otra vez con la combinación de teclas, con un atajo del teclado. Entonces, dice que para proteger le vamos a poner la combinación de teclas con Control-Shift-P. Y para quitar el atajo del teclado
Control Shift Q, lo voy a poner yo. Control Shift Q de quitar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Siguiendo los ejercicios que les pasé, bueno, las instrucciones, primero dice que seleccionar toda la hoja y en formato de celdas, deshabilitar la casilla proteger. Entonces, primero, antes de grabar la macro, dice que hagamos el paso número 1. Seleccionar toda la hoja y en formato de celdas, deshabilitar la casilla proteger. Para seleccionar toda la hoja, basta con que le dé clic aquí en la esquina superior izquierda. Se selecciona toda la hoja. Le doy clic derecho y en formato de celdas hay una opción que dice proteger, una ventana que hasta el final, la cual dice proteger y por defecto viene bloqueado. Yo lo voy a desbloquear y le doy a aceptar. Ya hice el paso 1, seleccionar toda la hoja y deshabilitar la casilla proteger. Ahora voy al paso 2, seleccionar toda la tabla y habilitar la casilla proteger. Yo ya sé seleccionar toda la tabla con mi comando de teclado que es Control Shift asterisco, clic derecho nuevamente, formato de celdas, proteger, lo habilito, le doy bloqueado, aceptar. Ya terminé el paso 2. Ahora dice paso número 3, hacer clic fuera de la tabla y ahora sí empezar a grabar la macro. Dice comienza a grabar la macro con el atajo de teclado Control Shift P. Entonces, programador, grabar macro, le voy aquí proteger tabla, pero aquí lo que me interesa pues es el atajo de teclado. Si yo únicamente pongo la letra P mayúscula, en automático ya me pone esa combinación de teclas que es Control Shift P, aceptar. Entonces, ahora dice que en el paso 4 comienza a grabar, eso ya lo hicimos. Paso 5, nos vamos a la opción que dice revisar y después proteger hoja sin contraseña. ¿Dónde está esta opción de revisar? Acá arriba tengo una opción que dice revisar y hay una opción que dice proteger hoja. Le doy clic en proteger hoja y aquí yo tengo la manera de opcional ponerle una contraseña. Aquí me pide el ejercicio sin contraseña. Ustedes incluso pudieran hacerlo ahí ya después con contraseña. Y por defecto dice que está seleccionada las celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas. Ahí no le movemos a nada, lo dejamos tal cual está y le damos a aceptar. Ya con eso completamos el paso 5 y el paso 6, parar de grabar. Entonces ya nada más parar de grabar. Entonces ya tengo la primer macro que dice para proteger con el atajo del teclado. Ahora para quitar el atajo del teclado, aquí está, se les paso las instrucciones. Vamos a hacer lo siguiente. Iniciar grabación y poner el atajo Control Shift Q. Entonces, así como está, voy a iniciar grabación, programador, grabar macro. Y va a ser quitar protección de la tabla. Con el atajo Control Shift Q mayúscula, aceptar. Y el paso número 2 dice que nos vamos nuevamente al apartado de revisar y le damos en desproteger hoja. Entonces, ahora me voy otra vez a revisar. Lo único que va a hacer mi macro pues va a ser desproteger la hoja. Y finalmente dice que parar de grabar la macro. Entonces ya le doy parar de grabar la macro. Y ahora sí, ya puedo yo ejecutar con esos dos atajos de teclas para proteger mi tabla y para desprotegerla. Ahorita está desprotegida porque yo puedo aquí modificarlo. Entonces, de alguna manera voy a activar la primera, que es Control Shift P. Si yo quisiera aquí modificarlo, me aparece un mensajito de error o que dice que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desprotege la hoja. Es posible que te pida que inscribas una contraseña. Aquí si ustedes pusieron contraseña, pues tienen que escribir la contraseña para desprotegerla. Pueden ustedes desprotegerla directamente aquí o con el atajo que es Control Shift Q. Ya se desprotege la hoja y si se fijan, ya acá abajo
se me quitó un candadito que tenía. Nuevamente Control Shift, bueno, aquí está desprotegida, aquí yo puedo ya alterar los datos, puedo ya yo modificar los datos. Si yo no quisiera modificarlos, protejo la hoja con mi macro que ya creé, Control Shift P, se me agrega un candadito a mi hoja para indicarme que está protegida, pero únicamente está protegida mi tabla. Si yo quisiera agregar acá un comentario, pues sí me permite. ¿Por qué? Porque únicamente yo en mi macro programé que me protegiera la tabla. Si yo puedo agregar más información donde no esté mi tabla. Si yo quisiera en cualquier parte de la tabla modificarla, pues me pide que está protegida. ¿Sí? Entonces, realmente una macro puede ser pues como un acceso directo, como una serie de instrucciones para automatizar algún proceso o alguna actividad. Y pues para ahorrarnos trabajo y tiempo al momento de hacer alguna acción. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Si lo hice muy rápido, por eso les pasé aquí como las instrucciones para que ustedes lo hagan con calma. Y si no, pues les digo, queda grabada la sesión, la descargan, la pueden ver con calma en su casa y la hacen paso a paso, le van pausando el proceso. Y finalmente, pues para terminar, tenemos aquí el ejercicio número 6, el cual nos dice nuevamente que grabemos una macro, pero que ahora aumente el tamaño de la fuente a 14 a toda la tabla y que aplique bordes. Y aquí le voy a poner que aplique un color, bordes y un color de fondo azul claro. Y eso que hicimos en una tabla, que se haga mediante un atajo de teclado, Control Shift F, y adicional, pues que ya cada que lo haga para una tabla, lo puede hacer para las demás tablas. Entonces, aquí también vamos a poner atención ya en este último ejercicio para terminar. Nos dice que vamos a grabar una macro. Aquí para grabar o para hacer este ejercicio necesitamos tener habilitada una opción especial, la cual se llama usar referencias relativas. Y aquí nuevamente pues les compartí, bueno, les voy a compartir las instrucciones para el ejercicio número 6, que son como los más complicados. Entonces, dice que hacer clic dentro de cualquier celda de una tabla. Entonces, bueno, aquí me faltó en las instrucciones ponerle que necesitan tener habilitada la opción de usar referencias relativas. Se los voy a poner aquí como nota. Nota, tener habilitada la casilla de usar referencias relativas. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos al paso 1, que hacer clic dentro de cualquier celda de una tabla. Ahí está. Paso número 2, comenzar a grabar con el atajo Control Shift F. Entonces, nos vamos acá a grabar una macro. Le pongo, a mi título se va a llamar formato. Y la combinación de teclas Control Shift F, aceptar. Paso número 3, seleccionar la tabla únicamente con el atajo de teclado. Es decir, con las teclas, con la combinación de teclas Control Shift asterisco. Ojo, sin seleccionar con el mouse ninguna casilla. Entonces aquí no vamos a utilizar el mouse para nada. Vamos a seleccionar nuestra tablita como ya lo hemos venido haciendo, con la combinación de teclas Control Shift asterisco, seleccionar toda la tablita y ahora sí aplicar el formato deseado. Es decir, nos vamos aquí a inicio, cambiamos el tamaño de letra 14, que es el que nos pide, ponemos todos los bordes y le ponemos un color de fondo azul claro. Y finalmente parar de grabar la macro. Paramos de grabar la macro. Ahí está. Ahora, fíjense la diferencia. Si yo quiero aplicar ese mismo formato para esta tabla, basta con que yo seleccione cualquier parte de mi tabla y haga la combinación de teclas que ya previamente grabé de mi macro, que es Control Shift F. Y a pesar de que no es la misma tablita o el mismo tamaño, pues me aplica como esa macro porque habilité la opción de referencias relativas. ¿Puedo hacer lo mismo para esta tabla? Sí, si yo doy Control Shift F,
pues me aplica el mismo formato a la tablita que yo tengo. Si yo hiciera Control Shift F en cualquier casilla, pues me hace el mismo formato, me le pone los bordes, me le pone el tamaño de letra 14, pero pues aquí lo que importa es que realmente aplica como lo hicimos el proceso para una tablita de diferente tamaño, pues para las demás que son de diferente tamaño. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda?